Estás escuchando tu programa El Señor lo hizo por tu canal favorito en YouTube, Revolución del Espíritu. Le damos la bienvenida a cada uno de los que están en sintonía con nosotros en este tu programa El Señor lo hizo. Le damos gracias a Dios por darnos el privilegio de poder entrar hasta lo profundo de tu casa, hablando del corazón, hablando de la relación tuya con tus familiares y así sucesivamente, el estilo de pensamiento de cada cual que se expone a la información, a la palabra de Dios en esta ocasión. Quiero darte la oportunidad de que puedas entrar en un ámbito de cambio y de esperanza. El Señor lo hizo, es un programa que va directo a trabajar las áreas en tu vida que necesitan ser transformadas y restauradas a los fines de nuestro Señor Jesucristo poder acercarse a plenitud y tener contigo una relación personal. Recuerda, este es tu hora, este es tu momento, este es el tiempo en el que Dios quiere transformar tu vida por completo. Continuamos. Muchas bendiciones y gracias por estar en sintonía una vez más con nosotros en este tu programa, El Señor lo hizo. Agradecemos el privilegio que Dios nos permite estar nuevamente enlazados al propósito en el cual Dios ha concretado todas las cosas a los fines de la palabra de Dios poder calar en nuestros corazones, produciendo el objetivo para la cual fue enviada. En otros términos podemos decir, Jesucristo debe ser edificado en el corazón de cada hombre y de cada mujer en la tierra, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos, y por ende el hecho de que las personas están experimentando la palabra de Dios en diferentes tipos de niveles, debemos argumentar, es necesario que comience a carnalizarse la palabra o a encarnarse, no carnalizarse, sino a encarnarse la palabra dentro del corazón de cada persona a los fines de que las personas puedan tener la oportunidad de vivir su propia experiencia. Cuando hablamos de vivir su propia experiencia, estamos diciendo experiencias de vida que le permitirán a la persona poder comprender de manera profunda qué Jesucristo quiere decir, cómo quiere decirlo, cuáles aplicaciones le corresponden al ser humano a los fines de que puedan tener la prudencia de poder compartir con Dios la oración, compartir con Dios su tiempo, compartir con Dios su corazón, compartir con Dios su forma de pensamiento, compartir con Dios sus deseos, hasta que es un proceso educativo, people. Hasta que Jesucristo se transforme, de hecho se convierta en el primer lugar en la vida de la persona. Obviamente, estamos hablando que esto es un ejercicio, no es de la noche a la mañana, es un ejercicio, pero tiene la facultad de poder agilizar en el proceso de dicho entrenamiento cuando se interioriza en la palabra de Dios y cuando se le da cabida, se le da lugar a que la palabra precisamente cobre vida en el corazón de las personas. A que la palabra pueda penetrar, a que la palabra pueda ejercer presión en las áreas débiles, fortaleciéndola. A que la misma palabra de Dios, obviamente, pues a través de sus mandamientos, ejerza toda la plena autoridad y por ende se produzca un entendimiento y una asimilación de la misma palabra para entrar en un proceso de obediencia a ella. Todas estas cosas nos vinculan a el carácter de Jesucristo, a la naturaleza de Jesucristo. Estamos hablando, people, santidad. Estamos hablando niveles de pensamientos que no carnalizan, que no materializan el propósito divino de Dios, sino más bien que lo encaja dentro de sus parámetros eternos y divinos, de no estar pensando en lo que nosotros vamos a hacer los próximos 50 años en la tierra, sino estar pensando en qué Dios quiere que yo haga en los próximos 5 días, en los próximos 30 días aquí en la tierra, que le dé glorificación y exaltación a su nombre. Todas estas cosas nos dan a nosotros, obviamente,
pues nos dan a nosotros un refuerzo positivo que nos permite poder calar delante de la presencia de nuestro Dios, delante del nombre de Jesucristo. Posiciones importantes que nos permitirán ser testimonio para la vida de otros y que nos permitirán entonces nosotros dar no solamente un testimonio de vida a los demás, sino también que Jesucristo pueda cumplir su perfecto propósito en los diferentes lugares o continentes, ciudades, obviamente naciones y países en los que nos encontremos. Dejar que la palabra cobre sentido, dejar que la palabra cobre vida, dejar que nosotros podamos correr, es bien importante, dejar que nosotros podamos correr en el mar vasto de la palabra de Dios, ella produciendo vida en nosotros y nosotros asimismo dándole vida a otros. Hermoso, ¿no? Por eso quisiera compartir esta palabra que el Señor Jesucristo estableció en el libro de Lucas capítulo 13 versículo 1 en adelante, en el seguimiento de nuestra serie En los Pasos del Maestro. Dijimos que esta serie está explicando el por qué Jesucristo decía las cosas. No solamente, Jesús lo dijo, Jesús lo hizo. Jesús sanó al paralítico en el estanque de Betesda. Jesús abrió los ojos del ciego. Jesús limpió a los 10 leprosos. Jesús resucitó a la hija de Jairo. No es qué Jesús hizo, sino por qué lo hizo. Y allí nosotros entonces descubrimos el verdadero mensaje que Jesucristo estaba enseñando a los hombres, los cuales es una escuela internacional, global, para todas las generaciones. De manera que a través de esta serie, En los Pasos del Maestro, describimos este importante pasaje bíblico para que entonces podamos entrar en qué Jesucristo dijo. 2 preguntas interesantes aquí en sucesos obviamente separados, pero marcando una misma enseñanza. Obviamente siempre es el fundamento correcto. Lucas 13, verso 1 dice lo siguiente: En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús y les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Verso 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Mientras Jesucristo hablaba de estas dos aconteceres ocurridos dentro de las ciudades cercanas, que obviamente pues se hicieron notorias por el estrago que habían ocurrido, uno en consecuencia a los sacrificios rituales de sus doctrinas, y otros pues a sus acontecimientos que pasó en una desafortunada tragedia. Cuando nosotros descubrimos esto, vemos a Jesús respondiendo, dando una enseñanza, y lo hace en forma de pregunta, lo cual no se sentó descriptivamente a decir, ¿sabes qué? Es necesario que todos los hombres se arrepientan para que esto, aquello, sino lo lanzó como pregunta pese a la información que le trajeron. Jesucristo quería rayar dentro del grado de la importancia para no ser partícipe del mismo lenguaje popular y de la cultura
de el repetir histórico de las cosas fatídicas que habían ocurrido que tenía el pueblo. Unos se contaban, oh, mira que pasó esto, pasó aquello, mira que la familia fulana de tal le aconteció tal cosa, qué pena, que esto, que aquello. Jesucristo no quería entrar en ese mismo rejuego de palabras populares, contando tragedias o casos fatídicos a los fines de poder ser más parte del grupo y tener alguna información que compartir en el pueblo. No, Jesucristo quería enseñar. Jesucristo quería aprovechar e invertir su tiempo. Y es una de las cosas que el Señor lo hizo. Estamos entrenando a las personas de cómo ser administradores de su propio tiempo, ahora en la actualidad, en tu contemporaneidad, obviamente en tu diario vivir. ¿Cómo puedes tener éxito en la administración de tu tiempo a los fines de que tanto la palabra de Dios cobre vida en ti, así como de que tú puedas también utilizar tus palabras para edificar cosas que a Dios le interesen que tú construyas en este aquí y en este ahora? O sea, en este momento, en el presente, en el lugar donde te encuentres. De manera que cuando trajeron a Jesucristo la historia, un hecho pasado, y le contaron, oye, mira lo que pasó, Pilato contaminó la sangre mientras los galileos estaban haciendo sus rituales, y vino esto y vino aquello. Entonces Jesús le dijo, ¿sabes qué? Ellos no son más pecadores por esto que el resto de los galileos. Pero así quiero también decirles, los que murieron, los 20 que murieron cuando lo aplastó la torre de Siloé, que se cayó un edificio. Se cayó un edificio y lastimosamente pues aplastó las rocas a 20 personas. Ellos no fueron aplastados porque eran más pecadores que los demás, los moradores de Jerusalén. No, sino que sencillamente todos tienen que comparecer delante del tribunal de Cristo. Era lo que Jesús estaba diciendo. Es un mandamiento. Pero siendo un mandamiento, el mismo Jesucristo lo está proyectando en forma de pregunta. Y la manera en que Jesucristo lo está proyectando es para llamar la atención. Ellos estaban diciendo, estas personas que mira que realmente sí verdaderamente son culpables porque habían escuchado el discurso de Jesucristo, el cual no estaba condenando a los hombres, sino llevando a los hombres a un pronto arrepentimiento basado en el análisis concienzudo de la forma en la que ellos estaban actuando, desobedeciendo a Dios y caminando más bien de espalda a la palabra de Dios y al Dios de su creación. En ese momento Jesucristo apunta, pero aquí viene una debilidad que expresaron los hombres en el ministerio de Jesucristo y posteriormente, estoy hablando más de 2000 años atrás, señores, y así mismo lo están expresando los hombres hoy. Es el señalamiento del prójimo y no el señalamiento de sus propias debilidades. Más bien estamos diciendo, estamos señalando, pero fulano lo hace, pero olvídate de que fulano lo hace. Aquí viene otra vez donde es un mandamiento. Saca primero la viga que está en tu propio ojo, antes de poder ver claramente la paja que está en el ojo de tu hermano. Si tu hermano está cometiendo una falta, limpia tú los errores y la falta que estás cometiendo antes de venir a señalar a tu hermano. Y era lo que Jesús estaba enseñando. Olvídense, no estén buscando quién es más culpable, quién es más pecador. Todos tienen que arrepentirse, incluso los que le estaban contando a Jesús. Jesucristo estaba diciendo, esto realmente no estoy hablando de que si eran más pecadores o menos pecadores. Todos tienen que proceder al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es el reconocimiento de los hechos de desobediencia basado en los mandamientos. Ese reconocimiento, ¿sabes qué? Estoy caminando, quebrantando la ley en pecado y quiero arrepentirme de eso. Significa quiero apartarme de eso, no volver a caminar desobedeciendo tu palabra. Comenzar una relación de intimidad contigo. Y ahí es donde comienza la parte doctrinal de la Biblia a formar a los hombres. ¿Qué ministra la parte doctrinal? ¿Qué es doctrina? Es la enseñanza de los mandamientos, el cual será el fundamento sobre los cuales los hombres construirán una relación correcta con Dios. La doctrina es el enseñar los mandamientos estipulados en la palabra por nuestro Rey soberano y Maestro Jesucristo.
El maestro estaba enseñando acerca de la doctrina. El maestro estaba enseñando acerca del mandamiento. El maestro estaba enseñando acerca de cómo comportarse correctamente delante de Dios. El maestro estaba enseñando de cómo tener misericordia. El maestro estaba enseñando de cómo expresar el amor. El maestro estaba enseñando de cómo tener una conducta propia en la forma en tu vocablo diario, en tu forma diaria de hablar y de comunicarte con los demás. El maestro estaba enseñando de cómo tener un trato correcto a los asuntos administrativos. El maestro estaba enseñando a cómo no caminar con envidias. El maestro estaba enseñando a respetar, a honrar y amar a tu prójimo, a tu hermano. El maestro estaba enseñando eso. Las personas estaban buscando a quién señalar. Oh, sí, porque fulano, no. Jesús dijo, ¿sabes qué? Olvídense de esto. Vamos a concentrarnos en lo importante. Y la concentración de todo lo importante estaba sencillamente señalando en el punto del mandamiento. Todos tendrán que proceder a arrepentimiento. Todos tendrán que proceder a reconocer a Jesucristo como su Salvador y Señor, para que entonces puedan alcanzar la salvación de sus almas. Si nosotros descubrimos en el ministerio de Jesucristo la forma práctica en la que Él enseñaba, no solamente enseñaba acerca de los simbolismos, sino también que instruía a los hombres a cómo tener una forma práctica de interiorizar su relación con Dios en el diario vivir en el cual se circunscribía. Por ejemplo, estamos hablando que cuando Jesucristo hacía el uso de las parábolas, muchas personas no entendían, y fue lo que Jesucristo explicó, pero el objetivo pleno de esto era el simbolismo marcado que había en el diario vivir de las personas. En otras palabras, el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en buena tierra, otra cayó entre espinos, pedregales y a orilla del camino. El que siembra trigo, el que siembra cualquier tipo de frutos o de semilla, después de escuchar esta enseñanza, mientras iba en su faena diaria en medio de sus campos, podía meditar y podía recordar y señalarse a sí mismo cuál entonces territorio soy yo. Si la palabra de Dios es como la semilla, entonces ¿cuál territorio soy? ¿Cómo está mi corazón? Mi corazón está como una tierra fértil para que la palabra encuentre cabida en mí, pueda producir frutos, o sencillamente mi corazón está lleno de espinas o tan duro como una roca, o pensando en otras cosas a los fines de que todo lo que pasa por el camino pues no solo la pisotee, sino también puedan robarla o quitarla. Las personas podían analizarse a sí mismos mientras escuchaban a Jesús en su faena diaria, y era bastante interesante. Noten la parábola de la oveja, como estuvimos en el programa pasado hablando. La misma parábola de la oveja, cuando el pastor de ovejas estaba buscando 2 o 3 ovejas que le hacían falta, podía decirse, óyeme, así mismo está Dios buscando a los hombres que no están caminando correctamente en la palabra de Dios, buscando que ellos entren en la obediencia a la palabra. Podían verse ellos, vivir la palabra en su faena diaria. Asimismo, el alfarero, mientras estaba haciendo el vaso de barro, la tinaja de barro, podía ver, oh mira, así es que Dios nos forma a través de su palabra, así es que Dios nos transforma, así es que Dios nos da esplendor. Miren qué interesante. Entonces, todas estas cosas el Señor Jesucristo le explicaba a los fines de que los hombres pudieran tener una comprensión, pero en definitiva, ¿cuál era? Que viviesen un arrepentimiento. ¿Cuál es la importancia de una persona hoy en día vivir un arrepentimiento? Número 1 es el reconocimiento de que realmente Jesucristo es Dios y que como Dios debemos servirle, postrarnos y humillarnos delante de Él en obediencia y fidelidad. Número 1.
La segunda importancia del arrepentimiento es el reconocimiento de que Dios creó cosas en las cuales los hombres están viviendo que no fueron diseñadas para que el hombre viviese en ellas. Por ejemplo, Dios nunca diseñó que el hombre estuviese enfermo. Número 1. Número 2. Dios nunca diseñó que el hombre pasase hambre. Número 3. Dios nunca diseñó que el hombre le faltase casa. Número 4. Dios nunca diseñó que los hombres estuviesen desnudos. Número 5. Dios nunca diseñó que los hombres tuvieran que trabajar para comer. ¿Sí me doy a entender? Todas estas cosas fueron consecuencias del pecado, exclusivamente consecuencias del pecado. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Apártense del pecado, arrepiéntanse de su forma diaria de vida, arrepiéntanse de la forma en la cual están moviéndose para que caminen en niveles totalmente diferentes en los cuales Dios quiere transformar la vida de los hombres a los fines de que puedan tener ese nuevo comienzo, ese impacto desafiante en un nuevo hombre, en una nueva mujer que exprese una naturaleza totalmente diferente de vida. Estamos diciendo que en la noche me acosté con una mente corrupta, con una mentalidad incorrecta, odiando quizás a mi esposo, odiando quizás a mi esposa, peleándome con los hijos, peleándome con los compañeros de trabajo, refutando y maldiciendo por las cosas trágicas, porque los planes no se están dando. ¿Sí me doy a entender? Cosas que le pasan a la gente a diario. Dios dice, arrepiéntete de ese estilo de vida que estás experimentando. Ven a un nuevo nacimiento, porque todo hombre que quiera salvar su vida por el arrepentimiento debe pasar. Toda persona que quiere tener una relación importante con Dios tiene que pasar por el arrepentimiento. Y toda persona que realmente quiera heredar el reino de los cielos tiene que pasar por el arrepentimiento. Tú quieres escapar del infierno. Tú no quieres pasar tu eternidad en el infierno. Tú quieres escapar por tu vida. Tú quieres la salvación de tu alma. Tú quieres habitar con Jesucristo en el reino de los cielos y tener una eternidad segura, donde no haya dolor, donde no haya sufrimiento, donde no haya llanto, donde no exista fuego, donde el gusano no esté presente, donde no haya tormento de ningún tipo para tu vida, sino paz, gozo, tranquilidad, reposo eterno y vida en abundante. Tú quieres vivir esa etapa y alejarte de esta otra etapa y dejar de ser reo de juicio. Tienes que arrepentirte. El arrepentimiento trae como consecuencia el reconocimiento de que Jesucristo ha sido establecido por Jehová, Dios de los ejércitos, el Padre, como el único Dios soberano para todos los hombres. El arrepentimiento te da ese conocimiento y el arrepentimiento entra a tus pies en ese camino. Ahora, posteriormente, cuando te arrepientes, son una serie de frutos que Dios comenzará a cosechar de ti. Dentro de ellos comenzará a cambiar tu forma de pensar. Dentro de ellos comenzará a cambiar tu forma de actuar. Dentro de ellos comenzará a cambiar tu forma de hablar. Dentro de ellos comenzará a cambiar tu forma de conducirte, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en la familia, sea en el matrimonio, sea en las diferentes maneras en las cuales tú estás proyectando una conducta impropia delante de Dios. Aunque quizás delante de los hombres sea, ¿sabes qué? La última Coca-Cola del desierto. Delante de Dios aún necesitas arrepentirte para que te apartes de ser un reo de juicio. Los prototipos y los modelos y las famosas estrellas que lanza el mundo a diario, los cuales arrastran quizás miles o millones de fans en todas partes del mundo, sean cantantes, estrellas de cine, comediantes o cosas por el estilo, artistas de diferentes formas. Todas estas estrellas o ídolos de barro, como definimos aquí en el programa El Señor lo hizo, todos estos ídolos de barro sencillamente están presentando una falsa proyección de la realidad de las cosas.
Son también personas humanas que necesitan de arrepentimiento y no conocen a Jesús. Por ende, ellos también son conocidos delante de Dios como reo de juicio por cuanto no tienen una relación genuina con Jesucristo. De manera que ellos no son los ejemplos a seguir, sino Jesús. Número 1. Número 2, ellos no son los ejemplos a imitar, sino precisamente Jesucristo. Aunque quizás la música, la forma y el colorido de cómo ellos lo presentan, quizás en las tarimas o frente a las cámaras, produce cierta inspiración de vida para ti. Déjame decirte, ellos nunca promueven realmente el objetivo fundamental de tu eternidad, sino solo Jesucristo. Por eso es importante cuando Jesucristo dice, sin importar las cosas que ustedes vean que estén pasando, procuren siempre arrepentirse, porque el arrepentimiento será el primer paso para empezar una relación genuina con Jesucristo. De manera que hay diferentes pasos para llegar a los cuales podríamos citar de forma sistemática. Por ejemplo, estaríamos diciendo el arrepentimiento como paso número 1. Paso número 2, la formación doctrinal para que conozcas. Cuando hablo de la formación doctrinal no es sencillamente coger y empezar a leer libros de doctrinas de cualquier tipo de religión en el mundo. No, estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando de Jesucristo. Tú no buscas tener una relación con una iglesia. Tú buscas tener una relación con Jesús. Ninguna relación con ninguna iglesia, toda relación con cualquier iglesia en el mundo no va a producirte frutos de eternidad, solo tu relación con Jesús. La fidelidad a cualquier iglesia en el mundo no te califica para tener ningún reconocimiento de Jesucristo. Pero tu fidelidad a Jesucristo, aún estés en un cuarto tú solo o tú sola, tendrás altas calificaciones y frutos que Dios podrá de ti cosechar. De manera que seamos fáciles en entender, prontos en comprender la revelación que hay detrás de estas palabras pronunciadas por el Maestro mientras hablaba y le respondía al pueblo que traía ciertas historias fatídicas delante de él. Jesucristo decía, no importa lo que ustedes vean, procuren el arrepentimiento. Número 1, arrepentimiento. Número 2, la formación doctrinal. ¿Qué es la doctrina? La enseñanza, repetimos una vez más. ¿Qué es la doctrina? Es la enseñanza del fundamento correcto. Los mandamientos, los principios que Dios estableció a través de los cuales los hombres deben vivir para relacionarse tanto con Dios, así mismo para con los hombres. ¿Con qué finalidad? Para que el hombre tenga que obedecer a los fines de que tras la obediencia de esto demuestre el interés de una relación. Después de la doctrina, el conocimiento de los mandamientos, de lo que Dios estableció, entonces viene lo que se conoce como, lo cual es el fundamento. Luego viene lo que se conoce como la revelación de la palabra. La revelación de la palabra es lo que te va a enseñar a cómo tú tener una relación con Dios y cómo tú ir en los diferentes niveles de profundidad en dicha relación. A través ahí entra el compromiso, ahí entra el amor, ahí entra el sacrificio, ahí entra la fidelidad, ahí entra toda la serie de renglones establecidos en el mismo ministerio del Maestro Jesucristo como ejemplo nuestro de una relación perfecta. Por eso Jesucristo siempre estaba hablando de relación entre Él y el Padre. Que mi Padre y yo somos uno. Porque mi Padre, así como nos amamos, yo amo a mi Padre y mi Padre me ama a mí, así amamos los unos a los otros. Siempre Jesucristo habló de esta relación entre Él y el Padre. Asimismo quiere que los hombres tengan una relación entre ellos y Jesucristo. Tú y Jesús necesitan tener una relación. Y el inicio de esta relación obviamente raya sobre el arrepentimiento. Por ende, quisiera darte la oportunidad en este momento de que, escuchando que la palabra clave y general para todos los hombres, arrepentimiento, porque es la puerta de acceso y de entrada, entonces ten tú la oportunidad de tomar tu decisión de vida hoy.
Ten tú la oportunidad de abrazar el principio y qué más, comenzar por primera vez a obedecer uno de los requisitos demandados por Dios a tu corazón: arrepentirte. Por ende, quisiera darte la oportunidad en este mismo preciso momento para que tengas esa oportunidad de abrir tu corazón, abrir tu boca y tú mismo decir: ¿sabes qué? A partir de hoy yo me arrepiento. Quiero que repitas esta oración. Ora conmigo, quiero guiarte. Di conmigo: Señor Jesús, en este momento yo quiero arrepentirme haciendo conciencia de mis obras malas, las cuales he quebrantado tus mandamientos, rompiéndolas en mi forma conductual de vida diaria. Yo me arrepiento de ello para apartarme y no seguir haciendo estas cosas que desobedezcan tu nombre, tu palabra y que empañen mi imagen delante de ti. Todo lo que me ataba como reo de juicio, condenado al infierno, quiero que tú lo apartes de mí hoy, yo arrepintiéndome de ello, para no volver a caer en las mismas actividades de pecado. Por ende, perdóname, porque ahora conozco y reconozco que tú eres mi Dios, que tú fuiste dado por el Padre a mí para en ti poder tener vida eterna. Límpiame de mis pecados y perdóname. Y a partir de este día quiero entrar en esta relación de intimidad contigo. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte: a partir de hoy pusiste los pies en el camino. Has entrado en la línea para ser formado en una relación de intimidad con Jesucristo. Por ende, quiero invitarte a que te mantengas en sintonía en este programa y posteriormente puedas escuchar los programas pasados del Señor lo hizo, los cuales te permitirán poder tener la alimentación en tu corazón de las cosas, enseñanzas, herramientas, principios de vida, decisiones que vas a tomar, qué pensaría Jesús y cómo tomaría Jesús dichas decisiones. Todas estas cosas puedes involucrarla en la práctica de tu vida diaria y entonces poder tener frutos dignos de arrepentimiento a través de la implementación de ellas. Así es que gracias por estar en sintonía. Multiplique este mensaje a aquellos que tú conoces que también tienen que tomar una decisión. Multiplique este mensaje y mantente en sintonía con tu programa. El Señor lo hizo para que sigas aprendiendo de cómo esa relación ahora comenzará a fortalecerla y así sigas dando pasos cada vez más profundos en descubrir el amor de Dios, la misericordia de Dios, el reino de Dios, la forma en que el Espíritu Santo se relaciona con los hombres, cómo el Padre se relaciona, cómo Jesucristo se relaciona, cómo tú puedes tener intimidad tanto con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Asimismo, cómo tú puedes proyectar el testimonio ahora a la vida de otros y también producir el mismo cambio que estás viviendo, producirlo en otros. Así que, ¿qué más te puedo decir? Nos vemos en una próxima otra entrega de tu programa, El Señor lo hizo. Bendiciones. Estás escuchando tu programa, El Señor lo hizo, por tu canal favorito en YouTube, Revolución del Espíritu.